Nos metemos en rápidamente, te diría que es como una segunda parte, Exacto. ¿no? De todo lo que contaste ayer. Vamos a profundizar, porque ayer hablamos del reclamo de los funcionarios civiles penitenciarios, los operadores que trabajan en cárceles. ¿Por qué? Bueno, porque el presupuesto no contempla sus planteos, sus reclamos, y básicamente lo que están pidiendo es que su trabajo sea declarado insalubre. Sí, condiciones de salubridad, el impacto psicosocial, entre otras cosas por las muertes cada vez más recurrentes. Escuchábamos ayer, ¿te acordás? Sí. A Jonathan Perdomo, que nos acercaba, Paula, su palabra, el presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. No, y te contamos que el lunes pusieron una carpa frente al Palacio Legislativo para llamar la atención de los parlamentarios de alguna manera, para poder hacer ruido, pero por ahora no han tenido demasiado. No han tenido demasiado eco. Ayer estuve averiguando cómo les ha ido con eso, y lo que supe fue que un legislador que se acercó a conversar con ellos es el diputado nacionalista Pablo Abdala, que integra la comisión bicameral que están de senadores y diputados, comisión dedicada al sistema penitenciario, y Abdala me decía que va a plantear el tema de los funcionarios civiles esta tarde, que se va a reunir la comisión. Sí, por otra parte, el ministro de Economía, en el marco de la discusión presupuestal, va mañana a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para explicar punto a punto lo que se presentó, así que también va a ser una instancia de intercambio en la que puede llegar a estar presente este tema. De hecho, Abdala justamente presentó hace no mucho un proyecto que busca declarar insalubre el trabajo en cárceles de mayores y de menores, y el texto del proyecto, al que accedió las cosas en su sitio, dice más o menos así. Dice, entre otras cosas, la iniciativa se limita a reconocer jurídicamente la condición de insalubridad de dichas tareas para su tratamiento conforme a la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo, y se funda en un riesgo ocupacional elevado, permanente y no esporádico, dice Abdala, derivado de varias cosas. Sí, uno de ellos entornos físicos cerrados y o sobrepoblados, con deficiencias de ventilación, higiene y saneamiento que favorecen la transmisión de enfermedades infecciosas como tuberculosis, VIH, hepatitis, entre otros fenómenos ampliamente documentados en los centros penitenciarios latinoamericanos. Exposición a agentes biológicos, saliva, fluidos y microgotas, y a ruido ambiental continuo, cierres metálicos, gritos, radios, equipos, tránsito interno, con efectos probados sobre la audición y la salud general del trabajador. Y otro de los elementos que plantea Abdala es riesgos físicos y psicosociales propios de la gestión de conflictividad intensa, y con esto se refiere a agresiones, motines, intentos de fuga, coerción, hostigamiento, estrés crónico y burnout. Me hace un poco de ruido, perdón que lo diga, corríjanme si estoy equivocado, pero que se sume VIH. Y porque la tasa de VIH es más alta pero, en cárceles. Está bien, pero ¿en qué afecta al trabajador no penitenciario? El trabajador penitenciario que si tiene un recluso que tiene VIH y se corta como por una manera de amenazarlo. Está bien, entiendo. Por eso lo pregunto porque no lo terminaba de entender. Exacto. Riesgos físicos y psicosociales propios de la gestión de conflictividad intensa, agresiones, motines, intentos de fuga, todo va. Bueno, hablamos con Abdala sobre esto, sobre este proyecto que él presentó, y nos decía lo siguiente. A ver. Yo propongo declarar la insalubridad de los trabajadores civiles del sistema penitenciario, de estos operadores civiles, y de los educadores que trabajan con el INISA, en la atención directa de menores en conflicto con la ley, por razones vinculadas precisamente con los rigores laborales, tanto emocionales como físicos, como psicosociales, el desgaste que eso representa desde el punto de vista de la salud física y mental, etcétera, etcétera. El proyecto declara la insalubridad. Después eso lo que habilita, si se llegase a aprobar, es que ellos puedan concurrir o presentarse a la comisión especial que funciona en el Ministerio de Trabajo, que fue creada por la vieja Ley de Seguridad Social, no por esta, por la del 95, la 16.713, y pedir allí el reconocimiento de los servicios, o sea, la jubilación anticipada, la bonificación de los servicios. Hay un antecedente, yo lo digo en la exposición de motivos, de los trabajadores técnicos, médicos y técnicos especializados del Instituto Técnico Forense, por ejemplo. Bueno, y por supuesto también los docentes tienen esa bonificación y otros sectores laborales, ¿no? Yo te diría, como este mensaje que llega de Beatriz, que dice, obvio que el trabajo en cárceles es insalubre, pobres trabajadores. Y la verdad es que me cuesta creer a alguien que no entienda como trabajo insalubre el laburo en cárceles, ¿no? Sí. Sobre todo en el estado que tenemos las cárceles, porque no somos Alemania. Claro, y uno podría decir, bueno, pero no se puede aceptar que haya trabajo insalubre, pero no, hay normas que, primero, por un lado, hay normas que exigen garantizar la seguridad laboral. Y hay otras que admiten la posibilidad de que exista un trabajo insalubre y que se establezcan, digamos, algunos beneficios para aquellos que lo realicen.
Sí, ¿Qué básicamente. significa que sea insalubre? Eva? Básicamente un dinero, una partida de dinero o jubilación bonificada, por ejemplo. Exacto. Bueno, cuando hablamos de este tema, ayer mencionamos que el sindicato manejaba un informe de condiciones laborales en la cárcel de mujeres, en la unidad 5, ¿verdad? Sí, no lo teníamos en el momento. Vos lo aclaraste, que estábamos intentando conseguirlo. Sí, y lo conseguimos. Y bueno, Perdomo nos decía, Jonathan Perdomo, el de la organización de funcionarios, Claro. nos dijo que va a haber informes de otras cárceles. Empezaron por esta, que es una de las peores, pero bueno, consideran ya que las conclusiones de este informe que vamos a repasar son lapidarias. Tenemos el informe. Tenemos el acá informe, mismo, es ¿verdad? larguísimo, por eso vamos a comentar las conclusiones, pero entre otras Perdón, cosas... es un informe de evaluación de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo de funcionarios civiles penitenciarios, un informe que tiene fecha de relevamiento el 8 de julio Sí. de este año, ¿no? Se elaboró el 1 de septiembre con los resultados de este relevamiento, como te digo, a partir del 8 de julio, con un técnico actuante que es una ingeniera prevencionista, Sonsoles Baizón. Y muchas de las cosas que plantea Abdala en su proyecto se constatan en este informe de la cárcel, la unidad número 5. La evaluación de riesgos realizada en áreas y puestos representativos de la unidad número 5 permitió constatar, dice la conclusión del informe, la presencia de múltiples factores de riesgo en los ámbitos de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociales, varios de ellos con niveles altos de criticidad. Y mirá lo que destaca el informe A ver. entre los más relevantes: deficiencias en la protección contra incendios, precariedad de las instalaciones eléctricas y de las superficies de tránsito. En esto, Pepe, te agrego que hay Sí. fotos y descripciones muy precisas de De cómo cada están cosa. las Muestran instalaciones claro. y dónde están los cables sueltos. Es terrible, ¿eh? Exposiciones a agentes biológicos y químicos sin medidas adecuadas de control y la presencia de condiciones ambientales que generan disconfort térmico y lumínico. A ello se suma la problemática particular de la exposición diaria, ¿no? A radiaciones ionizantes derivadas del uso del escáner corporal de rayos X, esos que están en las entradas En la entrada. para la visita o para lo que fuere. Los policías están ahí, ¿cómo es? Los funcionarios civiles penitenciarios también están ahí, que requiere abordaje técnico específico, estricto cumplimiento normativo y la aplicación del principio ALARA. Sí, es una de las normas que rigen el Ok, tema. ¿tá? para el En uso de rayos X Exacto. o de radiaciones y que se está ionizantes. incumpliendo, Claro. ¿no? Después en el plano ergonómico, ahí dice que se verificaron riesgos derivados de posturas estáticas prolongadas, ¿no? Los típicos funcionarios que están apostados, siempre sentados en el mismo lugar, muchas veces incómodos, eso también se tiene que considerar. Dice uso de mobiliario inadecuado. En el plano psicosocial también, bueno, esto es algo que se puede deducir, ¿no? Uno se puede imaginar. Se constató un nivel de riesgo alto en todos los apartados evaluados a través de un cuestionario. Este último hallazgo se ve reforzado por la investigación previa del equipo que evidenció una correlación positiva y significativa entre la exposición a la violencia institucional y el deterioro de la salud mental. Sí. Claro. Esto es interesante porque plantea, perdón Pepe que Sí, te interrumpa, sí. algunas ecuaciones Sí. o cálculos que tienen que ver con la normativa en la que se basan los ingenieros prevencionistas para calcular justamente el riesgo de tener una situación insalubre. O sea, hay una correlación, ¿no? Y mirá lo que Claro. muestra. Significativa entre la exposición a la violencia institucional. Ahora, la violencia institucional es lo que llama es todo esto que te venimos contando, ¿no? Sí, claro, y mirá lo que muestra. Es preciso, es llamativo, Sí. ¿no? 19% del deterioro de la salud mental de estos trabajadores se explica por la exposición a la violencia y un 82% se asocia a otros factores que tienen que ver con cómo está organizada la cárcel, factores psicosociales y ambientales. Ese microclima en el que viven hace que tengan una exposición más grande a tener problemas de salud mental. Exacto. Sí, cada vez Al deterioro Al deterioro concreto, Sí. claro. Cada vez recuerdo más esa canción de hace unos cuantos años que decía, el recluso le decía al carcelero: estamos prisioneros, carcelero. Claro, estamos juntos. Estamos juntos en esta. En conjunto, los resultados subrayan la urgencia de avanzar hacia la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito penitenciario que incorpore servicios especializados en medicina del trabajo y también prevención de riesgos, protocolos claros de actuación, recursos materiales adecuados y, por supuesto, un seguimiento sistemático Porque de la situación. piden todo esto para garantizar su salud laboral, pero sabiendo cómo se manejan las cárceles y que es altamente improbable que consigan todo lo que están pidiendo, es que se plantea esto es insalubre. No, y gracias a esta investigación, escuchá los datos que terminan relevando, porque vos te podés imaginar todo esto que te voy a contar ahora, pero cuando está mensurado, cuando está en Es porcentajes, brutal. es increíble. Mirá, los datos disponibles de la investigación previa del equipo muestran además que la violencia experimentada
experimentada por el personal civil penitenciario no se limita a un solo tipo, sino que combina con alta frecuencia violencia verbal, un 70.8%, violencia psicológica, un 62%, acordate que te dije recién, combinan, ¿no? Social, 52.5%, coexistiendo con manifestaciones simbólicas, sexuales, físicas y hasta económicas. Sí, el informe, para aquellos que lo puedan leer, es súper recomendable porque es muy detallado, es muy largo y describe también situaciones a las que se han visto expuestos los trabajadores. Pero bueno, vamos a las conclusiones y lo que termina diciendo es que este panorama confirma la necesidad de profundizar el análisis de los resultados de un cuestionario que se les hizo a los trabajadores en diálogo con, dice, la tipología de violencias identificadas, así como de consolidar un sistema de estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales que permita priorizar intervenciones, monitorear tendencias y orientar la toma de decisiones basada en evidencia. O sea, todo esto que dice Paula es el cuestionario ISTAS 21, que no es solamente para este tipo de casos, es un cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo, que puede pasar en una empresa, el cuestionario ISTAS, digo, ¿no? Se puede utilizar en una empresa, se puede utilizar en la intendencia o en un sistema penitenciario. Y allí preguntaban, entre otras cosas, por ejemplo, qué tan preocupado está porque le cambien su turno de trabajo, lo cambien de lugar, y la preocupación era elevadísima entre los trabajadores de esta cárcel, la cárcel de mujeres. Y un apunte más, ayer algo decía Perdomo al pasar, pero me parece que es importante, están reivindicando la muerte de una mujer, una funcionaria penitenciaria, Lorena, de nombre, que hace muy poquito tiempo falleció por una ACV, pero falleció por una ACV en el que no hubo ningún tipo de atención, porque no había personal sanitario cerca como para atender. De hecho, en el informe se describe que digamos el sistema de salud presente en la cárcel es muy, muy deficiente, y las propias reclusas fueron las que terminaron asistiendo, llamando, preocupadas porque la mujer estaba teniendo una ACV. ¿Entendés lo que estás contando? Claro, y hubo claramente una omisión en ese caso. Después de unos días termina falleciendo. No soy médica, por supuesto, no lo sé, pero sí sé que hay un porcentaje de los casos de ACV que si se atiende rápido se logra evitar la muerte, ¿no? Evitar las secuelas. En este caso no se pudo. ¿Por qué? Porque Lorena falleció con 48 años en la cárcel. Tremendo.